Me prohibieron entrar al bautizo de mi nieto y sentí que me arrancaban el alma en pedazos. Esa puerta cerrada no solo bloqueaba mi acceso a la celebración, sino que sellaba también un abismo de silencios y traiciones que ni siquiera imaginaba. Desde que supe que no era bienvenida, una mezcla de incredulidad, dolor y rabia se apoderó de mí, mientras la habitación se volvía cada vez más fría y la luz parecía perder intensidad. Estaba sentada en el sillón de mi sala, con el ruido apagado de la televisión de fondo y el aroma tenue del café que había preparado hacía casi una hora. Pero ni la calidez de esa fragancia ni el murmullo familiar lograban calmar el torbellino de pensamientos que giraban sin descanso. Recordé cada momento compartido con mi nieto, los primeros pasos, las risas, los abrazos que ahora parecían distantes, como si el tiempo y las circunstancias los hubieran empañado con un velo invisible. De repente, un sonido agudo de notificación en el móvil me sacó de ese torbellino. Era un mensaje que confirmaba mi exclusión definitiva. Fue como si una corriente fría me recorriera la espalda. El silencio en la casa se volvió ensordecedor mientras mis ojos se posaban en la ventana, observando cómo la luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de tonos grises y melancólicos. La sombra de la noche que se aproximaba parecía reflejar la sombra que se cernía sobre mis sentimientos. Mi pecho se apretaba con una mezcla de angustia y frustración, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo un vínculo que creí inquebrantable podía romperse con tanta facilidad. Mientras mis dedos temblorosos recorrían la pantalla del teléfono, una segunda notificación apareció, esta vez con una foto del evento, una imagen que me golpeó con fuerza, mi nieto en brazos de su madre, rodeado de familiares, pero sin ningún indicio de que yo estuviera allí. La tristeza se transformó en una rabia silenciosa, una furia contenida que me impulsó a tomar una decisión que cambiaría todo. En ese instante, comprendí que no podía quedarme pasiva, que debía actuar para recuperar algo más que acceso a una fiesta, sino el respeto y el lugar que merezco en la vida de mi familia. El sonido lejano de una sirena me trajo de nuevo al presente, un recordatorio de que la vida no espera y que cada segundo perdido era una oportunidad que se desvanecía. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí como una determinación nueva comenzaba a arder dentro de mí, preparando el terreno para la batalla que estaba por venir. La injusticia me había tocado, pero no me definiría ni me derrotaría. Sabía que la historia estaba lejos de terminar y que, a pesar de la oscuridad que me rodeaba, una luz de cambio comenzaba a asomar en el horizonte. Me llamo Carmen, tengo 68 años y soy una abuela que siente que ha perdido su lugar en el mundo, como si cada silencio familiar fuera una puerta que se cierra sin previo aviso. Esa mañana, mientras el aroma tenue del café recién hecho se mezclaba con el frío en la cocina, recordaba la última vez que vi a mi nieto en persona, antes del bautizo del que me excluyeron. El sonido del reloj marcaba los segundos con una lentitud insoportable, cada tic-tac era un eco de la distancia que ahora me separa de quienes deberían ser mi familia. Mis manos, arrugadas y temblorosas, sostienen una foto donde él sonríe rodeado de todos, menos de mí. La imagen parece gritarme que no pertenezco a ese momento tan sagrado. Mientras intento comprender cómo llegó a suceder esto, mi mente vuelve a aquella tarde en que cuidé de él, cuando su risa llenaba la casa y yo me sentía indispensable. Ahora, esa certeza se ha convertido en un vacío helado que se extiende en mi pecho cada vez que pienso en la ausencia forzada. El viento que entra por la ventana mueve las cortinas y me obliga a mirar hacia afuera, donde la vida sigue su curso indiferente. En ese instante, una mosca se posa en la mesa, interrumpiendo mi concentración. Ese pequeño detalle me recuerda que, a pesar de todo, el mundo no se detiene por el dolor de nadie. Sin embargo, dentro de mí, algo se quiebra con cada recuerdo de las risas compartidas y los abrazos que ahora parecen prohibidos. Recuerdo también la voz de mi esposo, que ya no está, y como siempre insistió en que la familia era un refugio, un lugar donde nadie debería quedar fuera. Esa contradicción duele más de lo que puedo expresar.
La casa, que antes me acogía con su calidez, ahora parece un espacio vacío, lleno de ecos y promesas rotas. El olor a vainilla que solía impregnar las habitaciones durante las reuniones familiares se ha esfumado, sustituido por un silencio que pesa como una losa. Mientras intento ordenar mis pensamientos, una lágrima se desliza sin que pueda detenerla, y en ese instante reconozco la mezcla amarga de tristeza y rabia que me consume. Me doy cuenta de que no puedo seguir siendo un espectador pasivo de esta injusticia. Aunque me sienta herida y desplazada, todavía tengo voz y memoria para luchar por mi lugar. La imagen de mi nieto, tan pequeño y frágil, es la chispa que enciende una determinación renovada dentro de mí. Al cerrar los ojos, me permito sentir el dolor completo, sin miedo ni vergüenza, porque sé que solo enfrentándolo podré encontrar una forma de sanar y reclamar lo que me han negado. El crepitar lejano de una radio llega hasta mí, trayendo una melodía nostálgica que parece resonar con mi propio duelo. En ese momento, comprendo que esta historia no ha terminado, que todavía quedan capítulos por escribir, y que mi voz, aunque dolida, será la que rompa el silencio. El silencio pesa más cuando me detengo a oír el eco de aquella foto sin mí. La imagen congelada en el tiempo, la sonrisa del bebé que nunca vi en brazos, el vacío donde debería estar mi abrazo. Recuerdo el olor cálido de la casa, el murmullo de voces que ya no me llamaban, y un escalofrío recorrió mi espalda, como si el frío de la ausencia se hubiera instalado para siempre. Sentí mis manos tensas, temblorosas, deseando romper esa barrera invisible que me separaba de mi nieto y de la celebración que me negaron. ¿Cómo explicar que el lugar donde solía ser indispensable ahora se había convertido en una prisión silenciosa? Me invadió una mezcla amarga de rabia y tristeza, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. En ese instante comprendí que no estaba sola en este sentimiento, que hay muchas voces calladas, muchas personas que alguna vez se sintieron invisibles en su propia casa, como yo. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propio hogar, dale like. Quiero que sepas que no estás solo, que esta herida es compartida y que juntos podemos encontrar la fuerza para sanar. Porque esta historia no termina aquí, y aunque me hayan apartado, aún tengo el poder de reclamar mi lugar. Lo que viene ahora es la lucha que nadie vio, pero que yo voy a contar. La casa parece dormida bajo la luz mortecina de la tarde, con cortinas cerradas y un silencio que pesa más que el tiempo. Desde afuera, cualquiera podría pensar que aquí habita una mujer olvidada, resignada a su soledad, rodeada por paredes mudas y un jardín que se niega a florecer. Los vecinos la ven pasar por la calle con su andar lento y encorvado, y en sus susurros se mezcla la lástima con el juicio silencioso. Ella ya no es nadie en esa familia, perdió su lugar y se quedó en el olvido. Nadie imagina que dentro de esas paredes, en un rincón apenas iluminado, hay una resistencia callada, una llama que arde tenue pero incansable. La fachada desgastada es como un disfraz que oculta la tormenta que llevo dentro, y también el pequeño pero inesperado tesoro que guardo en la biblioteca, una caja con cartas que nadie conoce, ni siquiera mi nuera. Mientras cierro las cortinas, siento el roce del polvo en mis dedos, un recordatorio de que el tiempo no perdona, pero tampoco borra del todo. La gente cree que mi mundo se ha reducido a este encierro sin brillo, pero no saben que cada noche, cuando todo se apaga, repaso en silencio cada palabra escrita, cada foto guardada, buscando la fuerza para no rendirme. En la plaza del barrio, una vecina me lanzó una mirada de pena disfrazada de simpatía, y murmuró para que todos oyeran que ya no soy la abuela que solía ser, la que antes tenía voz y espacio en la familia. Su comentario fue como un filo invisible, pero en lugar de caer, me aferré a un detalle que pocos ven: la grieta en la pared de la sala, una fisura que se abre lentamente, revelando detrás de la pintura descascarada un trozo de papel con tinta borroneada, una palabra escondida que nadie ha notado, un secreto que guarda mi hogar y que a la vez me conecta con algo más grande y oculto. El contraste entre lo que el mundo espera de mí y lo que realmente soy es como un espejo roto que refleja mil verdades a medias.
Por fuera, parezco frágil, como una figura de cristal a punto de romperse, por dentro, ardo con un plan que es tan silencioso como persistente. Mi rutina diaria es un juego de sombras. En la mañana, el aroma amargo del café que preparo sin ganas, y a la tarde, el eco lejano de risas familiares que alguna vez fueron mías y ahora solo son fantasmas que atraviesan las paredes. Pero mientras el mundo cree que me he quedado atrás, guardo una reserva oculta de fuerzas que nadie sospecha. Una tarde, mientras limpiaba un estante, noté una pequeña mancha en la madera, como si alguien hubiera dejado una huella invisible apenas perceptible. Fue un instante fugaz, pero algo dentro de mí se agitó, como si esa marca fuera una señal, una grieta en el velo de invisibilidad que me cubre. Al mismo tiempo, recibí un mensaje de un viejo amigo que, sin saberlo, me recordó que todavía existo para alguien, que no todo está perdido. Esos pequeños destellos de vida me recuerdan que no soy la sombra que creen, sino un alma que lucha por recuperar su lugar. El barrio sigue hablando, juzgando sin saber, encerrada en su propia percepción limitada. Ven una abuela sola, pero no ven la fuerza que late bajo esa soledad, ni el fuego que enciende mi mirada cuando nadie me observa. La casa, con sus paredes que parecen susurrar secretos olvidados, es mi refugio y mi prisión a la vez. Y en medio de esta contradicción, me descubro planeando, soñando en silencio con el día en que romperé ese silencio opresor. Entonces, justo cuando el reloj marca la hora en que la noche comienza a envolver todo, un golpe seco resuena en la puerta, un sonido inesperado que atraviesa el aire denso y me congela el cuerpo. La mano que tiembla al abrir no sabe si espera enemigo o aliado, pero ese ruido, tan fuera de lugar, me recuerda que mi historia está lejos de terminar. La grieta en la pared parece abrirse un poco más, como si también ella escuchara ese llamado, y en mi pecho, un latido nuevo comienza a crecer, anunciando que algo está por cambiar. La puerta que golpeó con insistencia aquella tarde seguía resonando en mi memoria, una vibración sorda que parecía despertar ecos dormidos en cada rincón de la casa. Fue entonces cuando empecé a ver con más claridad las sombras que siempre estuvieron ahí, pero que yo había preferido ignorar. Esa mirada fría que cruzó la ventana, ese susurro apenas audible que se colaba entre las paredes, eran presencias que, sin saberlo, ya habían marcado mi destino mucho antes del batizado. Mi nuera, con su sonrisa calculada y su voz dulce como veneno, era la primera de esas sombras. En la familia, ella era la esposa de mi hijo, la que había asumido el rol de guardiana del nuevo orden, la que decidía quién entraba o no en el círculo sagrado. Su arrogancia no era solo un gesto de superioridad, sino un muro invisible que separaba mi mundo del suyo. Siempre impecablemente vestida, con un reloj de oro que destellaba en su muñeca cada vez que miraba la hora con impaciencia, su presencia era un recordatorio constante de mi exclusión. Recuerdo cómo, en una reunión familiar semanas antes del bautizo, ella pasó junto a mí sin siquiera un saludo. Su perfume, una mezcla de jazmín y poder, llenó el aire mientras me ignoraba deliberadamente. Aquel instante fue una herida silenciosa, una confirmación de que mi voz ya no tenía eco en esa casa. Pero su arma más efectiva era la manipulación emocional. Sabía cómo sembrar dudas en mi hijo, cómo hacerle creer que yo era un obstáculo para su felicidad y la de su familia. Lo vi una noche, desde la ventana, cuando ella lo llamó al teléfono con lágrimas falsas en la voz, pintando un cuadro de falsa víctima para alejarlo de mí. Sin embargo, en un momento fugaz de vulnerabilidad, la vi acariciar una foto mía en su bolso, como si guardara un secreto que nadie podía entender. Era una contradicción que me dejó perpleja, una grieta en su armadura que quizá, algún día, podría ser aprovechada. Luego estaba mi hijo, un hombre atrapado entre el amor filial y la presión de su esposa. Su frialdad actual era un contraste doloroso con el niño que solía venir a mi casa con los ojos llenos de alegría. Ahora, su postura rígida y su mirada esquiva eran como una barrera de acero entre nosotros. Su control financiero era otro de sus instrumentos de poder.
Él manejaba las cuentas y los pagos que sostenían esta casa que alguna vez fue mi refugio. Recuerdo una tarde en la que, mientras miraba los extractos bancarios con manos temblorosas, me di cuenta de que había una transferencia que desapareció sin explicación. Fue la primera señal clara de que algo estaba cambiando, de que el sustento que mantenía mi mundo estaba siendo cortado lentamente. Sin embargo, en uno de esos raros momentos de humanidad, me llamó una noche para preguntarme cómo estaba, con una voz que parecía quebrarse, como si aún quedara un hilo invisible que nos unía. Su presencia era como un reloj detenido, marcando un tiempo que ya no podía recuperar, pero que aún latía en algún rincón oculto. La hermana de mi nuera, una mujer con una sonrisa cortante y una mirada que parecía atravesar la piel, era la tercera figura de esta trama silenciosa. Su condescendencia se manifestaba en gestos mínimos pero hirientes. El roce intencional de su bolso contra mi brazo cuando pasaba cerca, el susurro apenas audible que dejaba escapar en las reuniones familiares. Su arma era la chantaje social, la amenaza velada de excluirme no solo de la familia, sino del barrio entero. Poseía una casa impecable en la calle principal, con ventanas que reflejaban una luz fría y distante, como su corazón. En una ocasión, la vi desde la ventana mientras organizaba una fiesta en su jardín. Las risas lejanas de sus invitados eran como cuchillos que se clavaban en mi soledad. Sin embargo, una vez la sorprendí mirando una vieja foto de nuestra familia reunida, con una expresión que no puedo describir, quizá nostalgia o arrepentimiento. Esa contradicción me recordó que esas personas también llevan sus propias cargas, aunque esas cargas sean invisibles para mí. El vecino, un hombre de voz grave y pasos firmes, completaba este cuadro de antagonistas. Su arrogancia se manifestaba en el volumen alto de su música y en las miradas de reprobación que lanzaba cada vez que salía a la calle. Utilizaba la presión social como su arma, difundiendo rumores y comentarios que me aislaban aún más. Su coche nuevo y reluciente aparcado frente a mi puerta era un símbolo de la distancia que me separaba de ese mundo. Una noche, cuando la tormenta azotaba las ventanas, escuché su risa burlona mezclada con el sonido de la lluvia, como un eco cruel que me recordaba lo sola que estaba. Pero una vez lo vi recoger a un gato herido del callejón, con manos cuidadosas y suaves, y eso me hizo pensar que nadie es completamente oscuro ni completamente luz. En medio de estos antagonistas, mi casa parecía una isla en medio de una tormenta implacable. Cada uno de ellos tejía una red a mi alrededor, invisible pero poderosa, que amenazaba con ahogarme en silencio. Sentía su presencia en cada rincón, en cada sombra que se alargaba con el paso del día. Sabía que no eran simples obstáculos, sino fuerzas que moldeaban mi destino con manos firmes y decisivas. La contradicción de sus gestos, entre la crueldad y la humanidad, me mantenía alerta, recordándome que la batalla no era con monstruos, sino con personas complejas, capaces de herir y de cuidar, de excluir y de amar. Y mientras el sol se escondía tras las cortinas, una certeza me invadía. Estas figuras no solo habían definido mi pasado reciente, sino que estaban a punto de marcar el próximo capítulo de mi vida. No estaba aquí para describirlas con distancia, sino para prepararme para el choque inevitable, para la tormenta que ya se acercaba y que, esta vez, no pensaba dejar pasar sin luchar. El eco distante del reloj que marcaba las horas en la sala parecía resonar con más fuerza cuando percibí la primera sombra que se deslizó por el pasillo, una figura que, sin palabras, amplificaba la injusticia que me había arrebatado el derecho a estar en el bautizo de mi nieto. Ella era la hermana de mi nuera, una mujer de mirada afilada, como un cuchillo invisible que se clavaba en cada momento de mi existencia. Su rostro, siempre impecablemente maquillado, mostraba una sonrisa congelada que nunca alcanzaba los ojos, y su presencia era como una tormenta que se avecinaba, silenciosa pero implacable, lista para desatar el vendaval que mantenía mi aislamiento. Su función era la de un eco cruel, reforzando la barrera que me separaba de mi familia.
Una vez, la vi detenerse en la puerta de mi cuarto, su sombra alargada invadiendo el espacio. Y aunque no dijo nada, su mirada cargaba un mensaje claro: mi exclusión era un hecho irrevocable. En otra ocasión, la escuché murmurar algo con la vecina del piso de abajo, y aunque no alcancé a entender las palabras, sentí el peso de su veneno, como si arrojara pequeñas piedras invisibles que destrozaban mi esperanza. Su presencia era un recordatorio constante de que no había lugar para mí en aquella casa que alguna vez fue mi refugio. En contraste, el vecino arrogante, con su andar decidido y su voz siempre baja pero cortante, funcionaba como una isca que provocaba reacciones, un provocador que disfrutaba avivar el fuego de los rumores y las habladurías. Su cabello canoso y desordenado, junto con esa mirada que parecía atravesarme como un rayo, lo hacían imposible de ignorar. Lo vi una tarde, apoyado en la barandilla del balcón, observando con ojos calculadores cómo llegaba la visita al apartamento. Su gesto de desdén, apenas perceptible, era suficiente para encender una chispa de ansiedad en mi pecho. En otra ocasión, me sorprendió mientras sacaba la basura, lanzando un comentario al aire que no necesitaba ser escuchado para sentirse como una bofetada invisible. Su papel era claro: mantenerme al borde del abismo, empujándome con sus silencios y miradas a un lugar donde solo quedaba el eco de mi soledad. Entre ellos, la Nora, con su control emocional y su manipulación velada, era la tormenta que más temía. Su rostro siempre impasible, casi una máscara que ocultaba una corriente subterránea de resentimiento y poder, era como un muro de piedra que me separaba de mi hijo, de mi nieto, de todo lo que amaba. La observé una mañana, desde la ventana, mientras hablaba con mi hijo en la cocina, sus manos moviéndose con precisión calculada, como si tejiera una red invisible alrededor de él. Su influencia era un veneno lento que minaba cualquier intento mío de acercamiento. Más tarde, en una visita inesperada, vi cómo desviaba la mirada cuando cruzábamos caminos en el pasillo, un gesto sutil que decía sin palabras que yo no debía estar allí. Ella era la isca que mantenía el control, que provocaba mis dudas y mis lágrimas, y que hacía que cada rincón de la casa se sintiera como un campo minado. Por último, el hijo, dividido entre el amor a su madre y la sombra que su esposa proyectaba sobre él, era el observador silencioso que llevaba el peso moral de esta historia. Su rostro reflejaba esa lucha interna, como un marinero atrapado en una tormenta sin saber hacia dónde dirigir el barco. Lo sentí en sus ojos, en ese momento fugaz en que cruzó la puerta sin mirarme, dejando escapar un suspiro que parecía contener toda la tristeza del mundo. En otra ocasión, lo vi detenerse frente a una foto familiar, tocándola con una ternura contenida que rompía la rigidez de su expresión. Su silencio era una herida abierta, un testimonio mudo de la fractura que nos separaba, y su indecisión alimentaba la tensión que me consumía. Cada uno de estos personajes secundarios era una pieza en el tablero de mi aislamiento, un reflejo de la compleja red que me mantenía prisionera. La hermana de mi nuera, con su sonrisa afilada como cristal roto, era el eco de la exclusión; el vecino, con sus miradas cortantes, la isca que provocaba mis temores; la Nora, con su control invisible, la tormenta que amenazaba con arrasar mi mundo; y mi hijo, el observador silencioso, el guardián de un amor dividido que aún podía decidir el rumbo de nuestra historia. Mientras el reloj seguía marcando las horas, el sonido de sus campanadas me recordaba aquella música lejana que había escuchado el día del bautizo, un eco sutil que parecía atravesar las paredes y resonar en mi corazón. La fragancia del incienso que había impregnado la casa aquella tarde se mezclaba en mi memoria con el frío de los silencios y las miradas esquivas, creando una atmósfera densa y opresiva. Sentía que cada uno de ellos, con sus gestos y silencios, tejía un destino que aún no podía descifrar, una amenaza velada que se cernía sobre mí como una sombra alargada al caer la tarde. Sabía que estas figuras, tan distintas y a la vez tan entrelazadas, serían las fuerzas que definirían mi lucha, que alimentarían el fuego de mi resistencia o sellarían mi silencio para siempre. La tormenta estaba lejos de amainar,
y la próxima jugada en este tablero de emociones y poder estaba a punto de revelarse. El sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de mí resonó en mi pecho como un golpe sordo, un eco que me arrastró hacia el pasado. Fue ese instante, ese simple roce metálico, el que abrió la caja de los recuerdos, tan vívidos que podía casi sentir la textura áspera de las llaves en mi mano, el frío del pomo bajo mis dedos temblorosos. Así comenzó el lento desmoronamiento de todo lo que había construido, de mi lugar en esa familia que ahora me negaba. Para entender cómo llegué a estar excluida de la ceremonia más sagrada para una abuela, necesito remontarme a unos años atrás, cuando una sombra comenzó a alargarse sobre mi vida. Todo cambió hace más de una década, cuando mi hijo decidió casarse con ella, mi nuera. No fue un cambio brusco, sino una serie de pequeñas grietas que fueron creciendo sin que yo las viera al principio. Antes, mi casa era un refugio lleno de risas y aromas a pan recién horneado, a café tostado que se filtraba en las mañanas. Recuerdo con nitidez la mañana en que, mientras preparaba la mesa para un almuerzo familiar, el aroma del romero fresco que había plantado en el jardín me trajo una sensación de paz y pertenencia. Esa fragancia, ahora ausente, era un símbolo del hogar que fui y que poco a poco se fue desvaneciendo. Un momento clave fue cuando, hace 8 años, la empresa familiar que había sido el sustento y el orgullo de varias generaciones fue vendida. La casa donde crecí, la misma que vio mis primeros pasos y escuchó mis primeras palabras, cambió de manos por una cifra que rondaba los 5 millones de euros. Con esa venta, se llevó también parte de mi autoridad y mi lugar en la estructura familiar. Mi hijo, atrapado entre la nostalgia y las nuevas responsabilidades, comenzó a distanciarse, y mi nuera tomó un papel cada vez más dominante. Todo comenzó a girar alrededor de su voluntad, de sus decisiones, y yo me convertí en una figura secundaria, un recuerdo incómodo que preferían ignorar. Aquel jardín donde el romero florecía se convirtió en un terreno baldío y con él, mis encuentros familiares se hicieron menos frecuentes, más tensos. La ausencia de ese aroma fresco y terroso en mi casa actual es un vacío palpable, una señal silenciosa de la distancia que creció entre nosotros. La fragancia que antes me envolvía ahora me persigue como un fantasma, recordándome lo que perdí y lo que me arrebataron sin advertencia. El segundo gran evento que selló mi destino fue el nacimiento de mi nieto. Lo imaginé desde siempre como el puente que podría reconstruir los lazos rotos, la esperanza que iluminaría el camino de vuelta a la familia. Pero la realidad fue cruel. Mi nuera, con la sutileza de quien maneja un tablero de ajedrez, comenzó a tejer un muro invisible pero impenetrable. Su control sobre cada detalle, desde la elección del hospital hasta la lista de invitados, me dejó fuera de un momento que debería haber sido mío tanto como de ella. La exclusión del bautizo fue la culminación de ese proceso, una herida abierta que sangra con cada recuerdo de aquella fiesta a la que no me dejaron entrar. El peso de estos 2 hitos se siente en cada rincón de mi presente. La venta de la casa, con sus 5 millones que ya no significan nada para mí, simboliza la pérdida de un espacio tangible donde existía mi historia. La negación de mi presencia en el bautizo, en cambio, es la negación de mi existencia misma dentro de la familia. Ambas heridas laten juntas, unidas por la ausencia del aroma a romero que una vez llenó mi vida y que ahora reaparece en los momentos más inesperados. Cada vez que cierro los ojos, puedo olerlo con fuerza, como si el viento lo trajera desde ese jardín que ya no es mío, recordándome que, aunque me quieran borrar, mi esencia persiste. Esta conexión entre pasado y presente se vuelve más intensa cuando, de repente, vuelvo a escuchar aquel sonido de la puerta cerrándose. No es solo un ruido, sino una señal que despierta viejas emociones, mezcla de rabia, tristeza y una esperanza insólita que aún me mantiene de pie. La textura metálica del pomo en mis manos, el frío que me recorre la piel, todo se combina para formar una sensación de encierro que me aprieta el pecho, como si el tiempo mismo conspirara para recordarme mi lugar relegado.
Entender este entramado de pérdidas y exclusiones es fundamental para comprender por qué tomé la decisión que cambió todo: bloquear la cuenta que pagaba las facturas, la que mantenía en pie un equilibrio precario. No fue un acto de rebeldía sin sentido, sino un gesto para recuperar algo de control, para que al menos una parte de mí no desapareciera en el silencio impuesto. La sombra de esos acontecimientos me sigue, oscura y persistente, como una nube que no se disipa con el sol. Además, el eco del pasado se refleja en las miradas de quienes me rodean hoy, en ese murmurar constante de los vecinos y en la distancia fría de mi hijo, que parece atrapado entre dos mundos. Cada gesto, cada silencio, lleva el peso de esas historias que no se cuentan pero que definen la realidad. Esa red invisible de tensiones y rencores ha tejido una prisión silenciosa de la que busco desesperadamente escapar. La fragancia del romero, que reaparece de forma inesperada, es como un hilo que me conecta con mi esencia, con el hogar que fue y que puede volver a ser. Es una promesa muda, un recordatorio de que, a pesar de todo, no estoy perdida. Pero esa misma fragancia también me trae un escalofrío. Un frío que se extiende desde la nuca hasta la punta de los dedos, una señal física de que la batalla apenas comienza. En este momento, mientras el aroma familiar invade la habitación, siento como mi respiración se vuelve superficial, casi contenida. El sudor frío se desliza por mi frente y mis manos tiemblan sin control. Es como si el cuerpo entero respondiera a una amenaza invisible, un presagio de lo que está por venir. La tensión se instala en cada fibra, lista para estallar, aguardando el siguiente paso en esta historia que se niega a ser silenciada. El aire estaba frío y húmedo, como si la iglesia misma respirara un susurro de distancia y reproche. Al acercarme a la puerta, el aroma tenue del alecrim que solía perfumar la casa de mi infancia parecía burlarse, como una sombra de lo que fue y ya no sería. Las hojas caídas crujían bajo mis pasos, pero el sonido no lograba romper el silencio denso que me envolvía, una quietud que pesaba más que cualquier piedra. La madera oscura y gastada de la puerta me recordó que cada centímetro de este lugar guardaba secretos antiguos, y hoy ese secreto era mi exclusión. Mientras extendía la mano para tocar el pomo, una voz cortante y fría emergió detrás de mí, tan inesperada como un puñal invisible. «Aquí no tienes nada que hacer, mejor vete antes de hacer un espectáculo», dijo con una sonrisa torcida que no alcanzó a ocultar el desprecio que emanaba de sus ojos. Reconocí esa voz, la misma que había sentido como un muro silencioso durante meses, ahora convertida en un grito sutil pero punzante. La mujer, con los brazos cruzados y el cuerpo inclinado hacia adelante en una postura desafiante, me miraba por encima del hombro, como si fuera un objeto fuera de lugar, una sombra molesta en su escenario cuidadosamente construido. Un suspiro profundo escapó de mí, no de derrota, sino de un intento consciente de no dejar que la rabia me consumiera. No respondí. No era el momento de palabras, sino de resistencia contenida. Mi mano se retiró lentamente, como el vuelo de un pájaro que sabe que el nido ya no le pertenece. El frío del metal del pomo quedó atrás, pero el peso del silencio se quedó conmigo, más pesado que cualquier puerta cerrada. Sentí el eco de aquella frase resonar en mi pecho, una gota que caía repetidamente en el pozo oscuro de mi alma. «Aquí no tienes nada que hacer», era la negación de mi existencia, un veto disfrazado de advertencia. Como si mi presencia perturbase un orden que ya no me incluía. La sombra del alecrim, esa fragancia que antes era protección y consuelo, ahora parecía un recordatorio cruel de todo lo perdido, un perfume que se volvía una prisión invisible. Mis ojos se posaron en el suelo, donde una hoja de alecrim había caído, marchita y quebrada, atrapada entre las losas. La miré con la misma tristeza que sentía por mí misma, esa parte de mí que había sido arrancada y dejada a secar al viento. Un detalle mínimo, pero cargado de significado: la naturaleza, como mi familia, se había desprendido de lo que alguna vez fue vital.
La mujer detrás de mí dio un paso adelante y pude percibir el roce de su bolso contra la pared, como si cada movimiento estuviera calculado para ocupar más espacio, para aplastar cualquier rastro mío. Su mirada recorría el umbral, vigilante, como un centinela que guarda su territorio con celo, impidiendo que yo cruzara. Era un control silencioso, una invasión disfrazada de normalidad, como si ese gesto fuera tan natural que ni siquiera mereciera cuestionamiento. En ese instante, comprendí que no era solo una puerta física la que se cerraba ante mí, sino un muro invisible que crecía, impenetrable. El lugar donde yo debería haber estado, donde mis recuerdos y mi historia deberían tener un espacio, se reducían a un vacío que resonaba con ecos de rechazo. La tensión en mi pecho subió, pero la mantuve bajo llave, un suspiro contenido que no quería alimentar la tormenta que intuía en el horizonte. Mis dedos rozaron el pomo una vez más, un gesto pequeño, casi ritual, como buscando la fuerza que me fuera negada. La madera, fría y áspera, parecía absorber mi desesperanza, devolviéndome un silencio aún más opresivo. Sentí el latido acelerado de mi corazón, un tambor que anunciaba que esto no terminaría aquí, que la sombra que me había arrojado aquella frase era solo el principio de algo más oscuro. La mujer soltó una risa baja, cargada de una ironía cruel, y fue entonces que noté un detalle que antes me había pasado inadvertido. En su mano, llevaba la llave de la puerta, girándola con lentitud mientras me miraba fija, como si controlara no solo el acceso al lugar, sino también a mi propia dignidad. Esa llave era la metáfora perfecta de mi situación, cerrada, bloqueada, sin posibilidad de retorno. Me alejé unos pasos, sin apartar la vista de aquel objeto que simbolizaba mi exclusión. La brisa arrastró un rastro de alecrim seco hasta mis pies, y sentí que el aroma, lejos de calmarme, me recordaba la prisión silenciosa en la que estaba atrapada. Cada molécula de ese olor parecía susurrar que debía rendirme, que mi lugar ya no estaba allí, pero la chispa de resistencia seguía ardiendo en mi interior, tenue pero inquebrantable. Mientras me alejaba, escuché el portazo firme que sellaba mi destino, un golpe seco que retumbó en mis oídos y dejó un eco persistente en mi mente. Esa puerta cerrada era más que un obstáculo físico, era un muro de desprecio que prometía una lucha larga y dolorosa. No pude evitar imaginar la escena dentro, con risas y celebraciones que me excluían, una tormenta de emociones que aún no se desataba, pero que se sentía en cada fibra de mi ser. El silencio que quedó tras mi partida era un peso tangible, una sombra que me seguía y que sabía que volvería a encontrarme. Sentí el frío en las manos, el aroma del alecrim marchito en mi memoria y la llave girando en la cerradura, simbolizando el control absoluto que ella tenía sobre mi acceso no solo a la casa ni a la iglesia, sino a mi propio lugar en esa familia. Sabía que esto era apenas el comienzo. La hostilidad contenida, la exclusión explícita, el desprecio disfrazado de palabras frías, todo eso me señalaba que la tormenta estaba por venir. Y aunque el peso de la humillación me oprimía, también despertaba en mí un fuego que no podía apagar. El alecrim seco a mis pies no era solo un símbolo de pérdida, sino también una semilla escondida, esperando el momento para renacer. Aquella llave que me cerró la puerta de la iglesia no solo bloqueó mi paso, sino que abrió una herida profunda que todavía arde en mi pecho. Sentí como el aire se volvió denso, como si el mundo se contrajera a mi alrededor, y un frío helado se instaló en mi estómago, esa mezcla amarga de rabia y tristeza que no se puede disimular. Es como si me hubieran arrancado de raíz, negándome el derecho más básico, estar presente en la vida de mi propio nieto. Esa exclusión no es solo un acto físico, es una bofetada invisible que golpea cada recuerdo, cada sacrificio hecho por esa familia que ahora parece olvidarme. Sé que muchos que escuchan esto han sentido esa misma opresión, esa mezcla de impotencia y humillación que hace que la sangre hierva y el corazón duela. No es solo tristeza, es rabia pura, esa que quema por dentro y que te obliga a cuestionar quiénes realmente son los tuyos. No es justo que alguien decida quién merece un lugar y quién no,
mucho menos cuando se trata de la sangre y el amor que uno ha dado sin condiciones. Esta herida no es solo mía, es de cualquiera que ha sido excluido, silenciado o ignorado por aquellos que deberían protegernos. Me gustaría saber qué sienten ustedes en momentos así. ¿Es rabia, impotencia o humillación lo que les consume? Quiero que lo digan, que lo compartan, porque en esa verdad está nuestra fuerza. ¿Qué fue lo que más les hirió en una situación de rechazo familiar? La rabia que quema, la impotencia que paraliza o la humillación que desgarra. No estén solos con ese dolor, aquí podemos entendernos, porque nadie merece ser excluido de su propia historia. Y aunque ahora la herida está abierta, sé que esto no ha terminado. Lo que sigue será aún más duro, porque detrás de esta puerta cerrada hay secretos que aún tienen que salir a la luz. La lucha apenas comienza y, créanme, lo peor está por venir. El zumbido tenue del refrigerador marcaba el ritmo monótono de la mañana mientras me sentaba en la vieja mesa de formica, aquella que había resistido décadas de desayunos familiares, discusiones y silencios. Sobre la superficie, un vaso de cristal con restos de café frío reflejaba la luz pálida que entraba por la ventana. La cortina de encaje, amarillenta por el tiempo y los humedales del invierno pasado, se movía suavemente con la brisa que colaba por la rendija de la ventana mal cerrada. El olor a pan tostado, quemado apenas por un segundo, se mezclaba con el aroma metálico del café, creando una atmósfera de rutina que parecía querer aferrarse a la normalidad en medio del caos que había invadido mi vida. En la esquina, el reloj de pared marcaba las 7:43, un número exacto, pero extraño, casi como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante específico para recordarme el peso de los días que había perdido con mi familia. Frente a mí, sobre la mesa, reposaba el teléfono móvil, todavía encendido, mostrando la pantalla bloqueada con el logo de la aplicación bancaria abierta a la cuenta que hasta hace poco manejaba sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Esa cuenta, con un saldo de 12,758,64 pesos, era la que cubría los gastos de la casa que ahora parecía un museo silencioso de recuerdos rotos. Mientras mis dedos rozaban la superficie fría del vaso, recordaba cómo había medido cada centavo para mantener aquella casa, como el pago mensual de la hipoteca, exactamente 4,326,78 pesos, llegaba puntual cada 15 días, y como el recibo de la luz, que subía cada vez más, ahora estaba a 1,139,25 pesos. Estos números no eran solo cifras, eran las paredes que sostenían mi dignidad y la promesa de un hogar, ahora resquebrajadas por una llave que cerraba la puerta de la iglesia y por una nuera que me había convertido en extranjera. El contraste entre lo que veía y lo que sentía era brutal. A pocos metros, el portón de hierro oxidado que abría al jardín pequeño, donde aún crecían los jazmines que planté con mis manos temblorosas, estaba cerrado con un candado nuevo, brillante, frío, implacable. La puerta del templo, en cambio, permanecía cerrada para mí, un símbolo de exclusión tan tangible como ese candado. Era como si mi presencia hubiera sido arrancada de la historia de mi familia, dejando solo un hueco vacío donde debían estar mis pasos, mis palabras, mi amor. En la mesa, una servilleta arrugada con manchas de mantequilla y mermelada me recordaba el desayuno que nunca compartí con ellos ese día. El olor dulce y pegajoso aún persistía en el aire, como un eco de la calidez que me fue negada. Al doblar esa servilleta con cuidado, sentí la textura áspera entre mis dedos, una sensación similar a la que me producía la realidad áspera de mi vida ahora. Doblarla fue un acto pequeño pero cargado, como intentar ordenar un corazón roto con gestos simples. El sonido lejano de un motor arrancando me hizo mirar por la ventana. El coche nuevo, negro azabache, estacionado frente a la casa de mi hijo, brillaba bajo el sol de la mañana, reflejando una vida de lujos y privilegios que yo ya no podía tocar. Justo debajo, el jardín perfectamente cuidado, con flores importadas y césped artificial,
contrastaba con el suelo irregular y agrietado de mi propia entrada. Esa imagen era un golpe visual que me recordaba la distancia no solo física, sino emocional, que nos separaba. Mientras mis ojos recorrían la habitación, se posaron en el viejo reloj de sobremesa que perteneció a mi madre. Su manecilla de segundos avanzaba con un tic-tac constante, implacable, como el latido de una herida que no cicatriza. Me levanté para abrir el cajón donde guardaba las cartas antiguas, esas que nunca envié y que ahora parecían palabras petrificadas en el tiempo. Entre ellas, una factura de la electricidad con fecha del 15 de noviembre pasado, 139.25 pesos, me recordó que a pesar de la distancia y la exclusión, yo seguía pagando el precio de un lugar que me habían negado. El roce del papel entre mis dedos me trajo a la realidad, cada cifra, cada objeto, cada movimiento cotidiano era una cadena invisible que me ataba a ese dolor silencioso. El roce del pan con la mantequilla, el tintinear del vaso contra el plato, el roce de los dedos sobre la superficie del teléfono, todo formaba parte de una coreografía triste, donde yo era la única bailarina sin música. El frío que entraba por la ventana abierta me envolvía, una brisa helada que parecía susurrar secretos de abandono y rechazo. La sensación de ese aire en mi piel me hizo consciente de la fragilidad del momento, como si la casa misma respirara conmigo, compartiendo mi desolación. Cerré la ventana lentamente, como si quisiera contener ese frío que no solo venía del exterior, sino del vacío que la ausencia de mi familia había dejado dentro de mí. Me acerqué a la estantería donde descansaban los álbumes de fotos, aquellos que una vez mostraron sonrisas y abrazos que ahora parecían escenas de una película lejana. Tomé uno, el lomo gastado y las páginas amarillentas, y lo abrí en una foto del bautizo de mi hijo, cuando aún éramos una familia unida. El contraste entre esa imagen y la realidad actual era tan marcado como la diferencia entre el vidrio empañado y el cristal claro, una barrera invisible que ahora me separaba de mis propios recuerdos. En ese instante, sentí el peso de la llave que la nuera había cerrado detrás de mí, un objeto pequeño pero con un poder inmenso, capaz de borrar años de historia y amor con un simple giro. Esa llave era más que un metal frío, era un símbolo de exclusión, de control, de negación. Y mientras la luz del sol entraba por la ventana, iluminando la foto y el polvo que flotaba en el aire, supe que esa puerta cerrada no era el final, sino el comienzo de una batalla por recuperar mi lugar. Con las manos temblorosas, cerré el álbum y lo dejé sobre la mesa, junto al vaso con café frío y la servilleta doblada. Cada uno de esos objetos era un testimonio silencioso de mi resistencia, de la vida que aún latía dentro de mí a pesar de la oscuridad. Y mientras el reloj marcaba las 7:45, 2 minutos después del momento en que había comenzado esta mañana, supe que debía seguir adelante, porque detrás de esa puerta cerrada había más que rechazo, había secretos, verdades ocultas, y una historia que todavía estaba por escribirse. La llave que cerró la puerta de la iglesia no fue un acto aislado, sino el último eslabón de una cadena invisible que arrastra mi dignidad desde hace años. No ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un crescendo de silencios, miradas esquivas, y puertas que se cerraban sin que yo pudiera siquiera entender por qué. Primero, recuerdo aquella vez en que me negaron cualquier voz en las decisiones sobre la venta de la empresa familiar. No fue una discusión abierta, sino un murmullo entre mi hijo y su esposa, como si yo fuera un fantasma en la misma casa donde había vivido toda mi vida. Sentí ese frío en la espalda, un silencio pesado que me envolvía, mientras veía cómo los papeles firmados me excluían sin explicación, sin permiso, como si ya no importara lo que yo pensara. Después vino la humillación de ser vigilada en cada encuentro, con la sospecha implícita de que mis intenciones eran cuestionadas. La nuera siempre con ese gesto cortante, el ceño fruncido como una sombra que me seguía, sus palabras siempre medidas, casi un eco de advertencia. En una comida familiar, sentí el peso de sus ojos clavados en mí, midiendo cada movimiento, cada palabra,
como si debiera demostrar que merecía estar allí. Mi corazón latía acelerado, como si un nudo apretara mi pecho y el aire se volviera demasiado denso para respirar con libertad. Esa vigilancia, tan sutil y constante, era una manera de decirme que no pertenecía, que cualquier paso en falso sería usado en mi contra. Y ahora, esta prohibición para entrar al bautizo de mi nieto, que se siente como un portazo en el alma. Pero no fue un acto aislado, sino la culminación de un patrón que ya había empezado mucho antes. Recuerdo un episodio de hace años, cuando intenté acompañar a mi hijo y a mi nuera a una reunión familiar importante. Al llegar, la puerta se cerró delante de mí, literalmente, y escuché la frase que se ha repetido tantas veces: «No es momento para discusiones». Esa frase se convirtió en una marca indeleble, un mantra que clausuraba cualquier intento mío de acercamiento. La voz de mi nuera, fría y firme, todavía resuena en mi mente, mientras el eco de la puerta golpeando me dejó un sabor amargo en la boca, como si hubiera tragado un puñado de piedras. Cada una de estas injusticias me dejó una cicatriz distinta. La exclusión de decisiones me vació la esperanza, la vigilancia constante me llenó de inseguridad, y la prohibición tangible, física, en el bautizo me hundió en un silencio que quema. Pero lo que une cada uno de esos momentos es ese gesto repetitivo, la mirada de rechazo, el ceño fruncido que no cambia, la voz cortante que se niega a dialogar. Esa marca opresiva es un muro invisible que se levanta cada vez que intento acercarme, un muro que me empuja hacia la soledad con la fuerza de un huracán. Recuerdo también cómo mi cuerpo reaccionaba a cada encuentro. Mi estómago se cerraba en un nudo cuando veía la frialdad en el rostro de mi nuera. Mis manos temblaban ligeramente, como si temieran tocar algo que no les pertenecía. La respiración se volvía rápida y superficial, buscando un respiro que nunca llegaba. Era como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que estaba a punto de ser herida nuevamente. Esa sensación me persigue incluso ahora, cuando vuelvo a esos momentos en mi memoria, como una sombra que se extiende y no desaparece. El patrón no solo se repite, sino que se intensifica. Si antes me negaban participación en decisiones, ahora me niegan el derecho más básico de estar presente en la vida de mi nieto. Si antes era vigilada con desconfianza, ahora soy excluida de manera abierta, con la puerta en la cara. Cada episodio es una escalada que deja una herida más profunda, un muro más alto que derribar. La injusticia se ha convertido en una tormenta que amenaza con arrasar todo lo que queda de mi vínculo con mi familia. Este ciclo de exclusión y rechazo altera no solo mis relaciones, sino también mi rutina diaria y la forma en que veo el mundo que me rodea. La casa que antes era refugio ahora parece una prisión, cada objeto un recordatorio de lo que he perdido. El aroma del café frío en la cocina me devuelven al instante a esas mañanas solitarias, y el sonido del portón cerrado golpea en mi memoria como un tambor que marca el ritmo de mi aislamiento. El jardín bien cuidado, intacto y brillante, contrasta con el vacío que siento por dentro, un paisaje que parece burlarse de mi ausencia. Si esta cadena de injusticias no se rompe, sé que lo que vendrá será aún más doloroso. La sombra que ya se cierne sobre mí es oscura y amenazante, como si cada rechazo fuera un aviso de lo que está por llegar. La próxima vez, tal vez ni siquiera me permitan ver a mi nieto a través de una ventana. Tal vez la puerta se cierre y se selle para siempre, dejándome en la oscuridad total, sin siquiera un resquicio de luz o esperanza. Este patrón es como un río de piedras afiladas que arrastra mi identidad y mi historia, golpeándome repetidamente hasta que solo quede el eco de una voz que clama por justicia y reconocimiento. No es solo un episodio de dolor, sino un ciclo sistemático que amenaza con consumir todo lo que soy. Y aunque la tormenta crece, dentro de mí hay una llama que no se apaga, una resistencia silenciosa que se niega a desaparecer ante el abismo que intentan construir a mi alrededor. El eco de aquella frase, «no puedes entrar», resonaba en mi mente como un martillo golpeando sin descanso, un sonido seco y cortante que parecía perforar cada fibra de mi ser.
Seguía escuchando esas palabras en la casa vacía, en el silencio que se había instalado entre nosotros, como si fueran un látigo invisible que azotaba mi alma. Aquel rechazo frío e implacable no solo había cerrado una puerta física, sino que había construido un muro impenetrable de distancia y hostilidad. Pero lo que vino después fue aún más brutal, una escalada que me dejó sin aliento y con la certeza de que nada volvería a ser igual. Al siguiente día, recibí una llamada que heló mi sangre. La voz de mi nuera, usualmente contenida y distante, se había transformado en un filo cortante, un cuchillo verbal que desgarraba cualquier intento de diálogo. Su tono era autoritario, casi amenazante, como si quisiera dejar claro que no habría espacio para mi presencia ni para mis reclamos. No era solo el rechazo silencioso de antes, ahora imponía condiciones, límites que no podía traspasar, y lo hacía con una frialdad calculada que me hizo estremecer. Si vuelves a intentar acercarte a la familia, cortaremos todo contacto contigo. No solo aquí, sino en todas partes. No queremos más problemas, me dijo con voz firme, sin un atisbo de duda ni compasión. Sentí un nudo apretándose en mi garganta, como si un peso invisible me aplastara el pecho. Mi respiración se volvió rápida, casi entrecortada, y mis manos temblaban ligeramente, como si el miedo y la indignación lucharan por salir a la superficie. El aire alrededor parecía más denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El olor a café rancio que impregnaba la cocina aquella mañana se mezclaba con un aroma a humedad fría, como la sensación de estar atrapada en una habitación sin ventanas, donde la luz se filtra débilmente entre las rendijas, insuficiente para iluminar la oscuridad que se avecinaba. No fue solo una amenaza vacía. Esa misma tarde, mientras intentaba hablar con mi hijo, noté cómo su postura había cambiado. Ya no había dudas ni vacilaciones en sus ojos, era un muro erigido con palabras y silencios, una barrera que me excluía sin rodeos. La distancia física entre nosotros se volvió tangible, como un abismo que se abría bajo mis pies, y sus palabras al despedirse resonaron con un frío definitivo: «Mamá, es mejor que te retires». La casa, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión sin barrotes visibles, con puertas cerradas y ventanas selladas por la indiferencia. El silencio se volvió un protagonista más, pesado y opresivo, llenando cada rincón con su presencia insoportable. Los pocos familiares que hasta entonces mantenían alguna relación conmigo comenzaron a evitar mis llamadas, mis mensajes, como si una sombra oscura se hubiera posado sobre mí, condenándome al aislamiento total. En ese instante comprendí que la herida no solo era emocional, sino estructural. Me habían puesto una condición explícita y brutal. Mi presencia era un problema que debía desaparecer para que la familia pudiera seguir adelante. No era solo una cuestión de mala voluntad, sino una decisión firme y colectiva, respaldada por un muro de silencio y rechazo que no admitía negociación. La amenaza flotaba en el aire, pesada y palpable, como una tormenta que se avecina sin posibilidad de ser detenida. La luz tenue que entraba por la ventana parecía menos cálida, más distante, como si el sol mismo se negara a iluminar una escena de tanta frialdad. Mis dedos apretaban el borde de la mesa con fuerza, sintiendo la textura áspera de la madera como un ancla que me mantenía en pie frente a aquel vendaval de rechazo. Nada sería igual después de ese día. La escalada había pasado de silencios y miradas esquivas a amenazas claras y puertas cerradas de manera definitiva. La distancia ya no era solo física ni emocional, sino un muro de exclusión explícita, un límite impuesto con palabras y actos que dejaban claro que no había vuelta atrás. La familia que conocí y amé se había convertido en un territorio hostil donde mi presencia era considerada una amenaza, un problema a erradicar. Mientras el eco de aquellas palabras seguía resonando en mi mente, sentía que algo dentro de mí se rompía y a la vez se endurecía. La llama de la lucha que llevaba encendida no se apagaba, pero ahora ardía con un fuego más intenso,
alimentado por la injusticia y el dolor de ser expulsada sin piedad. Sabía que el camino sería duro, que tendría que enfrentar no solo el rechazo, sino la resistencia activa de quienes elegían mantenerme fuera, pero también comprendí que esa barrera no podía ser simplemente ignorada ni derribada con palabras suaves. El silencio cargado y la soledad impuesta se convirtieron en un desafío que debía enfrentar con toda mi fuerza. La amenaza de ser borrada de la vida de mi hijo y nieto era un golpe brutal, una declaración de guerra que transformaba la exclusión en un conflicto abierto. La casa, antes cálida y llena de recuerdos, se tornó en un campo de batalla invisible, donde cada gesto y cada palabra tenían un peso decisivo. No hubo más llamadas, ni intentos de diálogo. La sombra de la amenaza se extendió como una niebla densa, envolviendo todo a su paso. Mis esfuerzos para mantener algún vínculo fueron respondidos con silencio o con la fría reiteración de que debía alejarme. La distancia se hizo insalvable, y la certeza de que había cruzado un punto sin retorno se instaló en mi pecho como una piedra fría. Era como si me hubieran arrancado de raíz, dejando solo un vacío helado en el lugar donde antes existía un lazo de amor y pertenencia. La exclusión ya no era una herida abierta sino una barrera infranqueable, una línea dibujada con palabras duras y acciones contundentes. En ese momento, supe que la lucha no era solo por entrar a una iglesia o asistir a un bautizo. Era una batalla por recuperar mi dignidad, mi lugar y mi derecho a ser parte de la vida de mi familia. Pero también era un desafío que, para ser enfrentado, requeriría toda mi fuerza y determinación, porque la tormenta que se avecinaba no daba lugar a medias tintas ni a esperanzas ilusorias. El eco de la llamada todavía resonaba en mis oídos, como un golpe sordo que se niega a desaparecer. Cerré los ojos un instante, dejando que el silencio que siguió fuera tan absoluto como el vacío que sentía por dentro. Lentamente, entrelazando los dedos, apreté las manos con fuerza, como si ese gesto pudiera aferrarme a algo sólido y evitar que mi rabia se desbordara. Morderme el labio inferior fue la única concesión a la tensión que me consumía, un recordatorio físico para no dejar que la tormenta interna estallara antes de tiempo. Era necesario mantener la calma, porque en este juego de sombras, la paciencia es el arma más poderosa. No podía permitirme perder el control ahora, mi estrategia era clara: esperar, observar, acumular fuerzas. No era momento de responder con el fuego de la ira, sino de construir, silenciosamente, el terreno donde más tarde mi voz resonaría con toda su intensidad. La respiración se volvió un ancla, cada inhalación y exhalación calibrada para mantener la mente despierta y el cuerpo firme, como si estuviera respirando con el ritmo pausado de un reloj que marca un tiempo diferente, más lento, más calculado. El olor tenue del café que se enfriaba en la mesa cercana me envolvía, un aroma amargo que parecía reflejar el sabor de esta amarga situación. La textura áspera de la madera bajo mis dedos, al rozar la superficie con la punta de las uñas, me recordaba que debía permanecer firme, que aunque la tensión creciera, mi postura tenía que ser inquebrantable. En la penumbra de la habitación, la sombra alargada de la puerta entreabierta se extendía como un recordatorio silencioso de la amenaza constante. La presencia invisible pero tangible de mi nuera, con su frialdad y sus límites impuestos, aún dominaba el espacio. No me permití un movimiento brusco ni un pensamiento errático. El tiempo parecía dilatarse mientras me sumergía en esa pausa que contenía todo un mundo de emociones contenidas. Podía sentir el peso de cada segundo, la gravedad de la espera, como si cada instante fuera una cuerda tensada al máximo, lista para soltar la tormenta en el momento justo. Esta pausa no era rendición, sino una construcción consciente de mi resistencia. Me recordé a mí misma la imagen de un río bajo el hielo, aparentemente inmóvil, pero con una fuerza imparable fluyendo debajo, lista para romper el cascarón en el instante preciso. La memoria me trajo el rostro sereno de mi madre, su mirada firme y su paciencia infinita. Ella también había enfrentado silencios y ausencias, y no había dejado que la desesperanza la quebrara.
Esa imagen me sostuvo, me dio fuerza para no ceder a la urgencia del momento. Porque esta contención no significaba debilidad. Al contrario, era la preparación silenciosa, el ensamblaje de cada pieza que formaría mi respuesta definitiva. Era la calma antes de la tormenta, la respiración profunda antes del grito que rompería el muro de exclusión. Sabía que la batalla no había terminado, que la sombra seguía ahí, al acecho, esperando mi error. Pero no lo cometería. Este era solo el preludio, el momento en que las brasas se acumulan bajo las cenizas. Y cuando llegue el tiempo de actuar, mi voz será como un trueno imposible de ignorar. Por ahora, permanecía en ese equilibrio precario, el filo entre la rabia y la paciencia, consciente de que cada segundo de contención era un paso más hacia la victoria que estaba por venir. No voy a explotar ahora. Esta calma es mi fortaleza. El estallido será inevitable, pero llegará cuando yo decida. La tensión que había ido acumulándose en mi pecho desde aquel día en la iglesia no desaparecía, más bien, se transformaba en un peso sordo que me acompañaba en cada instante. La sombra del rechazo se extendía implacable y aunque intentaba mantener la calma, sentía como el silencio de mi familia se convertía en un muro infranqueable, frío y opresivo. Pero lo que sucedió esa mañana fue como un golpe inesperado, un huracán que arrasó con cualquier vestigio de esperanza que aún pudiera conservar. Recibí una llamada que no esperaba, un mensaje que no estaba preparada para escuchar. La voz al otro lado no era la de mi nuera, ni la de mi hijo, sino la de la administración del banco, informándome con una frialdad que cortaba como un cuchillo que mis cuentas habían sido bloqueadas. No era cualquier cuenta, sino aquella que yo misma había abierto y mantenido durante años para cubrir gastos esenciales, la hipoteca de mi pequeña casa, las medicinas, la comida. Mi sustento. La persona que había pagado todo sin pedir nada a cambio, la que siempre había estado allí, ahora se encontraba con las manos atadas y el corazón roto. La incredulidad me paralizó unos segundos. Mi mente buscaba respuestas, intentando entender cómo alguien podía arrebatarme eso sin previo aviso, sin una explicación. Pero no fue un error bancario ni un problema técnico. No. Todo indicaba que alguien cercano había dado la orden, usando su poder para cerrar la llave de mi seguridad. Era como si hubieran decidido apagar la luz en mi mundo y dejarme sola en la oscuridad, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo, un frío que no venía del invierno ni del viento, sino de la traición profunda y amarga. Al llegar a casa, la realidad golpeó con más fuerza. Las facturas acumuladas, las llamadas de advertencia, el silencio de mi teléfono que antes vibraba con mensajes de cariño, todo se mezclaba en un caos silencioso. Mi refugio, aquel lugar que había sido mi santuario, ahora parecía una jaula sin salida. La cocina, con sus paredes desnudas y su nevera vacía, me recordaba que la provisión que una vez aseguré con mis manos ya no estaba. Mis manos, que temblaban no solo por el frío, sino por la rabia que crecía sin poder explotar. La sensación era como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies, dejándome caer en un vacío oscuro y frío. Miré alrededor, buscando en las sombras alguna señal de esperanza, algún rastro de la mujer que solía ser fuerte y serena. Pero la fragilidad se imponía, mezclándose con la indignación y la tristeza. La casa parecía respirar ese aire pesado, como si también lamentara lo que estaba ocurriendo. Recordé entonces el día del bautizo, la puerta cerrada de la iglesia, la mirada dura de mi nuera, y sentí que todo esto era parte de un plan cruel, una escalada que había cruzado una línea invisible pero definitiva. No eran simples desaires ni discusiones pasajeras. Era una guerra silenciosa y despiadada que estaba destruyendo todo lo que me quedaba. El sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de mí resonó con una contundencia que no podía ignorar. Cada paso que daba en aquella casa vacía era un recordatorio de la soledad que me envolvía.
Mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una batalla inminente. Sabía que debía mantener el control, que la paciencia era mi única arma, pero dentro de mí la tormenta rugía, reclamando justicia, reclamando un lugar que me habían negado. Sentí el peso de la traición como una daga clavada en mi espalda, y sin embargo, traté de respirar profundo, de encontrar en mi interior esa calma que me había salvado antes. Recordé las palabras silenciosas de mi madre, su fortaleza en medio de la adversidad, y comprendí que esta era otra prueba, otra batalla que debía enfrentar con dignidad. Pero también sentí que el límite había sido traspasado, que ya no se trataba solo de evitar el contacto o ignorar mis sentimientos, sino de un ataque directo a mi existencia, a mi derecho de vivir con dignidad y respeto. El aroma frío del invierno entraba por la ventana, mezclándose con el olor tenue del café que había olvidado preparar esa mañana. Todo parecía detenido en un tiempo suspendido, un instante que pesaba como una losa. Mi mente volvió a ese momento en la iglesia, cuando los murmullos y las miradas me hicieron sentir como una extraña, una intrusa en la vida de mi propio hijo y nieto. Ahora, el bloqueo de mi cuenta no era solo un acto administrativo, era una sentencia, una forma de expulsarme de un mundo que creía mío. El eco de aquella humillación pasada resonaba en cada rincón de mi ser, como un río de dolor que no cesaba de crecer. Pero también, en medio de ese dolor, una chispa se encendía, una luz tenue que anunciaba que algo estaba por cambiar. Sentí que esa acción, tan agresiva como devastadora, era el preludio de un momento decisivo, el punto de quiebre donde la paciencia se agotaría y la lucha tomaría un nuevo rumbo. Mis manos, temblorosas pero firmes, buscaron el teléfono para hacer algo, para reaccionar. No podía quedarme inmóvil ante aquella injusticia que me despojaba no solo de recursos, sino de mi dignidad. Sabía que el camino sería duro, que enfrentaría más rechazo y más dolor, pero también sabía que ya no podía retroceder. Aquella puerta que antes me habían cerrado en la iglesia ahora estaba acompañada por un muro de silencio y bloqueo financiero que me obligaba a levantarme y pelear, a romper el muro con la fuerza de mi voz y mi voluntad. El silencio de la casa me golpeaba, pero también me fortalecía. Cada rincón parecía susurrar que había llegado el momento de dejar de esconderme, de dejar de esperar que las cosas cambien sin mi intervención. La traición era profunda, pero mi determinación lo era aún más. Sentí que aquel bloqueo no era solo un castigo, sino una provocación que estaba destinada a despertar mi resistencia más feroz. La noche cayó y con ella, la oscuridad envolvió la casa, pero dentro de mí una luz comenzó a crecer, lenta pero constante. Sabía que el estallido estaba cerca, que la calma era solo la antesala de una tormenta que no podría contener. Habían cruzado una línea que nunca deberían haber tocado y ahora, más que nunca, debía prepararme para enfrentar ese desafío con toda la fuerza que quedaba en mi alma. El frío se hizo más intenso y con cada respiración sentí que el aire se llenaba de una tensión eléctrica, como si el mundo mismo contuviera el aliento esperando el momento en que esa lucha silenciosa se transformara en un grito indomable. Mi corazón, aún golpeado por la traición, latía con la certeza de que lo que vendría sería definitivo. Ya no había vuelta atrás. El teléfono vibró de nuevo mientras yo intentaba recomponerme después de la llamada del banco. Las palabras resonaban en mi mente con la crudeza de un golpe directo: sus cuentas están bloqueadas. No podrá disponer de su dinero hasta nuevo aviso. No era solo un trámite bancario, era una sentencia. Una barrera fría y dura que me separaba de los recursos que mantenían mi vida en pie. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso era una mezcla de rabia y miedo. ¿Quién tenía el poder de hacerme esto? ¿Quién podía arrebatarme mi autonomía así, sin previo aviso? No tuve que esperar mucho para la respuesta. La voz de mi nuera, venenosa y cortante, llegó a mi mente como un latigazo. No mereces estar cerca de mi hijo. Si no respetas nuestra familia, no tienes derecho a nada.
Esa frase, dicha con desprecio, fue la chispa que encendió el incendio dentro de mí. No era solo un rechazo emocional, era la negación absoluta de mi lugar, la exclusión total y despiadada que ni siquiera la sangre pudo impedir. Sentí una opresión en el pecho, como si un puño invisible apretara con fuerza, dificultando mi respiración. El aire se volvió denso, cargado de una mezcla de humedad y un olor agrio a miedo y fatalidad. La luz de la tarde que entraba por la ventana parecía volverse más fría, más distante, como si el mundo entero conspirara para aislarme. Mi piel se erizó con la temperatura que de repente descendió, helando mis manos que temblaban sin control. No podía quedarme quieta. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron el teléfono nuevamente, no para suplicar ni para rogar, sino para actuar. Cerré los ojos un instante, tragué saliva con dificultad y entonces, con una determinación que quemaba en mi interior, marqué el número del banco. La voz mecánica me guió, pero esta vez yo era quien tenía el control, aunque solo fuese en ese momento fugaz. Bloqueé todas las transferencias hacia esa cuenta, ordené con voz firme, sin titubeos. No quiero que un solo centavo más de mi dinero llegue a quienes me niegan. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar mi respiración acelerada y el latido atronador de mis oídos. Había cruzado un límite, lo sabía. Ya no era solo una víctima pasiva, me había convertido en una fuerza que reclamaba justicia a su manera. La reacción no se hizo esperar. Una sombra oscura se formó en mi mente, la amenaza velada que ahora se cernía sobre mí. Si haces eso, te arrepentirás, escuché como un susurro cruel, tan cercano que casi sentí el aliento helado en mi cuello. Era la voz de mi nuera, la misma que me había prohibido entrar al bautizo de mi nieto, la que había arrancado mi dignidad a pedazos. Esa amenaza era un aviso que no podía ignorar. Mi cuerpo reaccionó al instante. Un sudor frío me cubrió la frente y un nudo se formó en mi estómago, mezcla de adrenalina y miedo. Pero no hubo espacio para la duda. Mis manos, aunque temblorosas, se aferraron al teléfono con fuerza. No iba a retroceder. Esta era la batalla final, el estallido de una guerra que llevaba demasiado tiempo gestándose. El silencio se rompió con el sonido seco de la puerta al cerrarse en la casa de al lado, el eco de un paso apresurado y el susurro lejano de voces que no eran para mí. Todo se volvió un caos de sensaciones. El olor a café derramado en la mesa, mezclado con el aroma rancio del viejo tapete, me anclaba a la realidad. Pero la realidad era cruel, y la verdad más aún, nadie me protegería excepto yo misma. El frío recorrió mi columna vertebral mientras escuchaba, casi como un latido, el pulso de mi rabia creciendo. No era solo una cuestión de dinero, era el símbolo de mi exclusión, el tijeretazo final a mi lugar en la familia. La cuenta que bloqueé era el último vínculo que me quedaba, y con ese acto, les grité sin palabras que no permitiría ser borrada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una furia contenida que ardía en cada fibra de mi ser. La boca se me secó, la garganta se cerró, y el sabor metálico de la rabia inundó mi boca. Sentí un temblor recorrer mis piernas, el pulso acelerado en mis sienes, y la piel erizada por una mezcla de frío y calor intenso. Mi respiración se volvió errática, corta, como si cada inhalación fuera una batalla. Escuché un ruido detrás de la puerta, el crujido de una bisagra que se movía lentamente. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si era la policía, un vecino, o quizá alguien que venía a detenerme, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que había cruzado una línea. No habría vuelta atrás. La tensión era palpable, el aire casi se podía cortar con un cuchillo. Los segundos se estiraban hasta parecer eternos. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, cada sentido despierto y agudo. El olor a madera vieja y a papel quemado que venía de la chimenea encendida hacía que el ambiente fuera irrespirable, cargado, opresivo.
El frío que había entrado con la tarde se había convertido en un viento helado que me calaba hasta los huesos, pero yo no podía moverme, atrapada entre la furia y el miedo. La voz de mi nuera volvió a resonar en mi cabeza, como un eco sin fin: no volverás a ver a tu nieto. Esas palabras me atravesaron como un puñal, pero también encendieron en mí una llama que no estaba dispuesta a apagar. Ya no era la abuela que lloraba en silencio afuera de una iglesia. Era una mujer que había dicho basta. De repente, un ruido seco y fuerte me sobresaltó. Mi corazón se aceleró, el sudor frío me cubrió el cuerpo y una tensión insoportable se apoderó de mí. El mundo pareció detenerse, el tiempo se congeló en un instante que prometía ser el antes y el después. Sentí un dolor agudo en el pecho, una presión brutal que amenazaba con quebrarme, pero también una fuerza que me impulsaba a resistir. No sabía qué vendría después. Solo sentía el pulso acelerado, la piel erizada y la certeza profunda de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La batalla había comenzado y yo estaba lista para enfrentarla, aunque no supiera qué tan oscuro sería el camino. La última imagen que quedó grabada en mi mente fue la del teléfono en mi mano, frío y pesado, como un símbolo de mi desafío. El latido feroz de mi corazón retumbaba en mis oídos y el aire denso llenaba mis pulmones, preparándome para el golpe que estaba por venir, inevitable, implacable, definitivo. No puedo quedarme callada mientras me borran de la vida de mi nieto. Sentí como me cerraban la puerta en la cara, no solo en la iglesia, sino en cada momento que debería ser de amor. Esa herida duele más que cualquier golpe, porque viene de quienes deberían protegerme. ¿Cómo es posible que me traten como una extraña en mi propia familia? La rabia hierve en mis venas, pero también una fuerza que nadie podrá apagar. Bloquear la cuenta que pagaba todo no fue un capricho, fue un grito de resistencia. No voy a desaparecer sin luchar. Cada amenaza que recibo solo aviva mi determinación. ¿Y ustedes? ¿Han sentido esa injusticia brutal de ser excluidos, ignorados, humillados? No estamos solos. Quiero que me cuenten, que compartan sus historias, esa rabia contenida que nos une en esta lucha por respeto y dignidad. No permitamos que nos silencien. Denle me gusta, comenten, compartan. Que se escuche fuerte nuestro reclamo. Porque cuando nos callan, nos anulan. Y yo no voy a dejar que eso suceda. ¿Quién más siente que ha sido empujado al borde, pero no está dispuesto a retroceder? ¿Quién está listo para enfrentarlo conmigo? No dejemos que el silencio sea cómplice de esta injusticia. Esto no termina aquí. Es solo el comienzo. ¿Te sumas a esta batalla por pertenecer, por ser reconocidos? Quiero leer tus palabras, sentir tu apoyo. Juntos somos más fuertes. ¿Quién dijo que una abuela no puede pelear por su lugar en la familia? Esto es por todos nosotros. ¿Te atreves a hacer ruido conmigo? El golpe fue tan inesperado que sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera en un abismo oscuro y sin fin. Mi cuerpo temblaba sin control, un temblor frío que recorría cada músculo, desde la punta de mis dedos hasta el cuello, donde el sudor frío formaba pequeñas gotas que resbalaban lentamente por mi piel. La respiración se volvió irregular, un vaivén entre jadeos cortos y pausas que parecían eternas. Era como si el aire mismo hubiera perdido peso, y cada inhalación fuese un esfuerzo titánico para llenar mis pulmones vacíos de esperanza. Los pensamientos me golpeaban sin piedad, fragmentados y caóticos. No podía creer lo que acababa de suceder. Mi mente se negaba a aceptar la realidad, buscando en vano algún resquicio de lógica, algún recuerdo que me sostuviera. Pero todo se deshacía en una niebla impenetrable. Recordaba la puerta cerrada, la mirada fría de mi nuera, la indiferencia que me empujó afuera como si fuera un extraño, como si no tuviera derecho a estar allí. Era un rechazo brutal, un puñal directo al corazón que se negaba a sanar.
El ruido alrededor se volvió un murmullo distante, amortiguado como si todo el mundo estuviera al otro lado de un cristal grueso. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos con una fuerza insoportable, marcando un ritmo frenético que no podía seguir. El olor metálico del miedo y la desesperación llenaba mi boca, un sabor agrio que se mezclaba con la sal de mis lágrimas. Mis ojos, aunque abiertos, veían todo a través de un velo turbio, como si el mundo se estuviera desdibujando lentamente, perdiendo sus colores y formas. Sentí que me hundía, no en un mar tranquilo, sino en un pozo sin fondo, frío y oscuro, donde cada segundo era una eternidad de soledad y abandono. Era como si me hubieran arrancado de raíz, dejándome flotando sin ancla ni rumbo, a la deriva en un océano de incomprensión y dolor. La injusticia había calado tan hondo que parecía querer devorarme por dentro, un fuego helado que consumía mi alma. Mis piernas comenzaron a ceder, un hormigueo extraño que anunciaba el colapso. Fue como si mi cuerpo entero quisiera rendirse, caer y desaparecer en esa nada que me envolvía. Pero algo, quizás un último vestigio de orgullo o rabia, me mantenía en pie, rígida, aferrada a un hilo invisible que me impedía desplomarme. La tensión se acumulaba en cada fibra, un nudo apretado que me robaba el aliento, que me hacía sentir atrapada en un cuerpo que ya no me respondía. Pausa. El silencio era absoluto, pero no era paz. Era un vacío que retumbaba con ecos de rechazo y exclusión. A mi alrededor, los sonidos habituales de la vida parecían distantes, como si yo estuviera encerrada en una burbuja insonora. Solo el latido persistente en mi pecho me recordaba que aún estaba viva, que esta herida era real y profunda. En ese momento, el mundo parecía detenerse y yo, suspendida en el tiempo, solo podía sentir el peso insoportable de la traición. Pausa. El frío me envolvía como una capa invisible, y mi piel se erizaba ante cada recuerdo que invadía mi mente. La puerta de la iglesia cerrándose ante mis ojos, la indiferencia de quienes deberían amarme, el silencio ensordecedor que reemplazó las palabras de cariño. Todo eso se mezclaba en una tormenta que no encontraba tregua. Era una soledad que quemaba, un aislamiento que dolía más que cualquier herida física. Las lágrimas comenzaron a brotar sin aviso, calientes y amargas, deslizándose por mis mejillas como ríos de desesperación. No había consuelo, solo la cruda realidad de que había sido expulsada no solo del bautizo, sino de un lugar que yo creía mi hogar. Mi alma se sentía rota, desgarrada por dentro, y no encontraba dónde agarrarse para reconstruirse. Pausa. El mundo cambió en ese instante. Nada sería igual. La confianza que alguna vez tuve se desmoronó en un instante, y con ella, mi visión del amor y la familia. Sentí que me había convertido en un extraño, en una sombra que debía desaparecer sin dejar rastro. Pero una llama oscura comenzó a arder dentro de mí, una mezcla de dolor y rabia que quemaba con intensidad. No podía ni quería desaparecer. No así. No sin luchar. La confusión mental se entrelazaba con la claridad brutal del rechazo. Cada pensamiento se fragmentaba en 1000 pedazos, ninguno lo suficientemente fuerte para sostenerme, pero todos demasiado reales para ignorar. Mi cuerpo seguía temblando, una vibración constante que no cesaba, como si estuviera atrapada en un terremoto interno que no encontraba salida. Pausa. Los sonidos lejanos comenzaron a filtrarse de nuevo, pero ahora eran distorsionados, irreales. Un susurro de voces que no me incluían, risas que me excluían. Sentí que el mundo se convertía en un lugar extraño, frío, donde el calor humano ya no tenía lugar para mí. Era una prisión invisible, un laberinto sin salida en el que me había quedado atrapada. Mi piel, que antes estaba fría, ahora ardía con el roce de la indiferencia. Los recuerdos de momentos felices se mezclaban con la amarga sensación de rechazo, creando un torbellino que me dejaba sin fuerzas.
La soledad era palpable, como un peso físico que me aplastaba el pecho y me impedía respirar con normalidad. Pausa. En medio de ese torbellino, sentí una claridad aterradora. No solo me habían cerrado una puerta, me habían cerrado un mundo entero. Un mundo del que había formado parte, que creía seguro y lleno de amor. Pero ahora estaba roto, fragmentado en pedazos que caían a mis pies, irreparables. Sin embargo, en esa destrucción también apareció una chispa, pequeña y tenue, pero real. No era la paz, ni el consuelo, sino una resistencia. Una determinación silenciosa que me decía que no iba a desaparecer sin luchar, que aún quedaba algo por hacer, aunque todo estuviera envuelto en oscuridad. Pausa. Mi cuerpo seguía temblando, la respiración agitada, el corazón golpeando con fuerza. La sensación era como estar atrapada en un huracán de emociones, sin poder escapar, sin poder gritar. Solo podía sentir. Sentir la traición, la tristeza, la rabia, la desesperación, todas mezcladas en un torbellino que me sacudía por dentro. La visión se volvió borrosa, pero en esa neblina apareció una imagen clara, la puerta cerrada, el silencio, la exclusión. Esa imagen se grabó en mi piel, en mi alma, como un tatuaje invisible que no desaparecería jamás. Pero también apareció otra imagen, más tenue, más lejana, la de una mujer que no se rinde, que se levanta a pesar de todo, que está lista para luchar. Pausa. El mundo alrededor comenzó a cambiar sutilmente. Ya no era solo un lugar de dolor, sino un campo de batalla donde iba a pelear por mi dignidad. El silencio que antes parecía cómplice ahora era un reto, una invitación a romperlo, a alzar la voz. La oscuridad no era solo miedo, sino un espacio donde podía encender una luz, aunque fuera pequeña. Mi cuerpo seguía temblando, pero ya no solo de miedo. Era un temblor de vida, de resistencia, de fuerza oculta que comenzaba a despertar. La batalla apenas comenzaba, y aunque el dolor era inmenso, también lo era mi voluntad. Pausa. Así, entre lágrimas, temblores y un corazón que latía con furia contenida, supe que ese momento marcaría un antes y un después. La exclusión había dejado una herida profunda, pero también había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. Era el inicio de una lucha por respeto, por amor, por pertenencia. Y estaba lista para enfrentarla, aunque me temblaran las piernas y la voz se me quebrara. El suelo bajo mis pies seguía temblando, pero esta vez no me hundiría. Me mantendría firme, aunque fuera con el último aliento, porque no permitiría que ese vacío devorara todo lo que aún quedaba de mí. El eco del silencio en aquel salón vacío aún retumba en mis oídos, como un susurro seco que se niega a apagarse. La luz pálida que entraba por las vidrieras, filtrada y difusa, parecía envolverme en un manto frío, como si el aire mismo hubiese perdido su calidez. Puedo casi sentir la textura áspera de las bancas de madera bajo mis manos, el frío que subía por mis brazos, y ese leve olor a cera derretida que se mezclaba con el perfume tenue de las flores marchitas. Todo eso me arrastró hacia un recuerdo que, aunque lejano, sigue vibrando con fuerza dentro de mí. Recuerdo una tarde de verano, cuando mi casa aún estaba llena de risas y aromas que se quedaban pegados a la piel. Era un día de esos en que el sol parece acariciar todo con un brillo dorado, y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia. Estaba sentada en la cocina, con las manos sumergidas en una masa tibia y suave, mientras el sonido rítmico del batir de un ventilador antiguo llenaba el espacio, mezclándose con el canto lejano de los pájaros. Mi nieto, entonces apenas un niño, corría detrás de un perro que ladraba alegremente, y su risa clara se colaba por la ventana abierta, trayendo vida y esperanza. En ese instante, todo parecía sencillo y justo. La casa era un refugio, un lugar donde nada podía romper la armonía que nos mantenía unidos. Mis manos, cubiertas de harina, eran testigos de mi entrega, de mi amor silencioso y constante.
La confianza fluía como el agua, sin obstáculos ni dudas. Esa era la esencia de mi familia, un lazo tejido con cuidado y respeto, donde cada gesto era una promesa de cuidado y pertenencia. Comparo ese recuerdo con el presente y siento un frío que cala hasta los huesos. Ahora, la casa es un escenario de tensiones y silencios cortantes, donde el aire parece enrarecido y pesado, como si llevara dentro un veneno invisible. Aquellas risas se han transformado en ecos distantes, y el calor que antes me envolvía se ha vuelto un frío punzante que me obliga a cerrar los ojos para no ver la realidad. La misma madera que antes sostenía mis manos ahora parece un muro, una barrera que me separa de quienes deberían ser mi refugio. La luz que entra por las ventanas ya no acaricia, sino que expone con crudeza cada herida, cada distancia. He aprendido que hay cosas que no se pueden negociar, que el amor no debería ser moneda de cambio ni el respeto un privilegio condicionado. Mi dignidad es un fuego que no puedo permitir que se apague, incluso cuando las llamas parecen amenazadas por el viento frío de la indiferencia. He sabido que la familia verdadera no se mide solo por la sangre, sino por la capacidad de sostenerse mutuamente en los momentos de tormenta, de ofrecer un hombro sin reservas, de compartir un silencio que no duela sino que alivie. Mantengo intacta esa convicción, aunque duela admitir que no todos a mi alrededor la comparten. Sin embargo, esa certeza no logra borrar la sombra que persiste detrás de mis ojos. La misma que me susurra que esta pausa, esta reflexión, es solo un respiro entre batallas, que la lucha aún no termina y que el silencio puede ser tan cruel como las palabras. Siento en el pecho esa inquietud que no me deja descansar, esa urgencia secreta de no rendirme, de seguir buscando un lugar donde el calor no sea un recuerdo, sino un presente vivo. Porque sé que, aunque ahora la oscuridad parezca más fuerte, la luz que guardo en mi interior todavía tiene la fuerza para encender un camino. Pero ese camino es incierto, y la sombra me recuerda en cada instante que nada está decidido, que la tormenta sigue cerca, esperando para volver a rugir. La quietud que se instaló en mi alma no fue un vacío, sino un pulso latente, un tambor sordo que marcaba el ritmo de una nueva fuerza naciente. Esa pausa, tan fría y densa, dejó espacio para algo que hasta entonces había permanecido dormido, oculto bajo capas de dolor y decepción. No era resignación, ni tampoco un llanto silenciado, era la chispa invisible que precede a la tormenta, una energía contenida que esperaba el momento justo para liberarse. Algo en mí cambió, se volvió más afilado, como el filo de un cuchillo que no se ve, pero que sabe cortar con precisión cuando se usa. No puedo decir que haré todavía. Mi boca permanece cerrada, y mis manos, aunque inquietas, guardan silencio. Pero sé que no permaneceré más en la sombra de la humillación ni en el frío de la exclusión. Hay una decisión que se ha tomado en el silencio más absoluto, una determinación que no necesita palabras para existir. Mi cuerpo lo sabe, mi corazón lo siente, y mi mente lo sostiene como un secreto sagrado. Lo que viene no será una reacción común ni previsible, será un movimiento pensado, calculado, implacable en su discreción. En ese instante donde todo parecía perdido, descubrí que poseo un recurso que nadie imagina, un pequeño tesoro que me otorga poder. Está guardado en un rincón de mi habitación, dentro de una caja antigua que había olvidado, cubierta por el polvo del tiempo y la indiferencia. Dentro reposan documentos, cartas, fotografías, recuerdos y pruebas que no solo cuentan mi historia, sino que también guardan la verdad que otros han intentado ocultar. Es un archivo silencioso, una evidencia física de mi vida y mi dignidad, capaz de derribar muros y abrir puertas cerradas con llave. Ese objeto, ese tesoro, es mi arma oculta, mi escudo invisible. Al tocar esa caja, la textura áspera del cartón, el roce suave del papel, el aroma tenue del tiempo acumulado, todo me conecta con una fuerza interior que no conocía. Es como si en mis dedos se concentrara toda la historia que merezco contar, toda la justicia que merezco reclamar. La simple sensación de sostenerlo me llena de una calma poderosa,
un control absoluto que me dice que nada será igual a partir de ahora. No necesito gritos ni confrontaciones, solo la certeza silenciosa de que tengo en mis manos aquello que puede cambiarlo todo. Mientras camino por la casa, un leve sonido acompaña mis pasos. El roce de mis zapatos contra el suelo de madera, el crujido de una puerta que se abre lentamente, el susurro del viento que se cuela por la ventana. Son detalles mínimos, casi imperceptibles, pero que en este momento se convierten en un eco de mi decisión. El aire lleva consigo un aroma familiar, mezcla de café recién hecho y la fragancia antigua del jazmín en el jardín, que evoca memorias dulces y amargas a la vez. Ese aire es como un presagio, un aliento que me anima sin decir una palabra. En la penumbra de la tarde, la luz se filtra tenue, creando sombras alargadas que parecen abrazarme, que parecen esconderme y protegerme. En ese juego de claroscuros, siento que mi voluntad se afila, se endurece como el acero templado, listo para enfrentar lo que venga sin perder la esperanza ni la dignidad. Esta calma no es pasividad, sino un estar en guardia, una preparación silenciosa que nadie puede ver, pero que se percibe en el aire como una corriente eléctrica. Me he convertido en un río bajo la tierra, invisible pero imparable, que poco a poco irá erosionando las piedras que bloquean su curso. No hay ruido, no hay alboroto, solo una fuerza implacable que se mueve con paciencia y precisión, sabiendo que la verdadera victoria no siempre se anuncia con estrépito. En mi pecho, la convicción late firme, una llama que no se apaga, que arde con la promesa de justicia y reconocimiento. Mientras contemplo todo esto, una línea invisible se traza en mi mente, un límite que no cruzaré más. No permitiré que me sigan negando el derecho a ser parte de mi familia, a estar presente en la vida de mis seres queridos. No más silencios que cortan como cuchillos, no más frialdad que congela el alma. Mi reacción será medida, pero definitiva. No por venganza, sino por dignidad. No para destruir, sino para reconstruir lo que el egoísmo y la indiferencia han quebrado. El momento de actuar se acerca, aunque todavía no he movido ni un solo paso. La paciencia es mi aliada y el misterio mi escudo. Los otros no saben que ya tengo todo dispuesto, que la calma que aparento es solo la superficie de un mar en tempestad. Mi fuerza es silenciosa, pero profunda, como una raíz que crece firme bajo la tierra, lista para sostener un árbol que resistirá cualquier tormenta. En el fondo, sé que esta decisión marcará un antes y un después. Las piezas se están acomodando, el tablero está listo para la jugada que nadie podrá ignorar. No necesito anunciar mis cartas, solo esperar el instante preciso, ese momento en que la sorpresa será tan grande como inevitable. La tensión crece, tan densa que casi se puede tocar, un aire cargado de promesas y desafíos que me envuelve como un manto invisible. El sonido de un reloj antiguo resuena lejano. Cada tic-tac es un latido que me recuerda que el tiempo corre y que la oportunidad se acerca. Mi mano descansa sobre la caja que guarda mi verdad, y en ese contacto encuentro la fuerza para seguir. No es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Una historia que todavía está por escribirse y que llevará mi nombre con orgullo. Estoy lista. Solo falta el momento. Y cuando llegue, nada volverá a ser igual. Esto acaba de empezar. Todavía puedo sentir el peso de ese instante decisivo, cuando cerré la caja con mis documentos y dejé que el silencio llenara la habitación. No fue un acto impulsivo, sino la culminación de un largo camino de heridas invisibles y humillaciones que me obligaron a elegir entre rendirme o luchar. Elegí luchar, pero con la calma de quien sabe que la verdadera batalla no se gana con gritos, sino con paciencia y estrategia. Cerré la puerta de mi pasado para abrir una ventana hacia un futuro donde mi voz no sería ignorada ni silenciada. El tiempo que siguió fue un susurro cargado de promesas ocultas, un latido constante bajo la superficie que nadie podía ver, pero que yo sentía crecer con cada día que pasaba. No hay marcha atrás ahora, porque dentro de mí se ha encendido una llama que ni el hielo más cruel puede apagar.
Sé que mi nuera sigue creyendo que puede controlar todo, que al negarme la entrada y bloquear mis cuentas, me ha dejado sin poder, sin refugio. Pero no sabe que el poder verdadero no está en las llaves de una caja fuerte ni en las paredes de una iglesia, sino en la dignidad que se niega a desaparecer, en la historia que se resiste a ser borrada. Esta historia no se ha terminado, apenas comienza. He guardado con celo cada carta, cada prueba, como un tesoro enterrado bajo el polvo del olvido, esperando el momento justo para salir a la luz. Ese momento está cerca, puedo sentirlo en el aire, como el preludio de una tormenta que anuncia cambios profundos. No puedo revelar aún mis próximos pasos, porque el secreto es mi mejor arma y la paciencia mi aliada más fiel. Pero puedo prometer que cuando llegue, nada ni nadie podrá detenerme. Porque esta vez no lucho solo por mí, sino por el amor que me arrebataron, por la justicia que merezco, y por la familia que aún sueño reconstruir. Hay una sombra que se extiende sobre todo esto, una amenaza velada que se siente en cada mirada esquiva y en cada silencio cortante. Esa sombra es la de quien teme perder el control, de quien no soporta que una mujer mayor, herida pero invencible, pueda desafiarla con la verdad y la determinación. Pero estoy lista para enfrentarla, armada con el poder de mi historia y la fuerza de mi alma. La calma que ven en mí no es resignación, es un fuego lento que pronto se convertirá en un incendio imparable. El reloj avanza y yo espero, como un halcón en la noche, paciente y atento, listo para el momento exacto en que desplegaré mis alas y volaré hacia la justicia que me han negado. No es solo una cuestión de dinero o de orgullo, es una cuestión de respeto, de reconocimiento, de reparar lo que fue roto con tanta crueldad. Y aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, sé que cada paso que doy me acerca a ese día en que la verdad brillará más fuerte que cualquier mentira. ¿Quieres saber qué haré cuando llegue el momento? ¿Quieres ser testigo de cómo una mujer que fue excluida y humillada se levanta con la fuerza de un huracán para reclamar su lugar? Entonces acompáñame, porque aquí no termina esta historia. Aquí es donde empieza la verdadera lucha, donde las heridas se convierten en cicatrices de victoria y donde el silencio se rompe con la voz más fuerte que jamás hayan escuchado. No puedo contar todo ahora, porque la sorpresa es parte de mi estrategia, pero puedo decirte esto: el juego ha cambiado y nadie podrá detener lo que está por venir. Si alguna vez sentiste que no tenías voz, que tu historia no importaba, quédate conmigo. Porque juntos vamos a descubrir cómo convertir el dolor en poder, la injusticia en verdad, y la exclusión en un nuevo comienzo. Si quieres ser parte de esta historia, si sientes esa llama de justicia ardiendo en tu interior, no te quedes callado. Comenta abajo, comparte este relato, suscríbete para no perder ni un solo detalle de lo que viene. Porque esta historia es para todos los que han sido silenciados, para los que han sido apartados sin explicación, para los que saben que la dignidad es un derecho que nadie puede quitar. Y ahora solo queda esperar el momento en que la tormenta que llevo dentro rompa el silencio y transforme para siempre el destino de esta familia. No sé qué pasará después, pero sé que nada volverá a ser igual. Porque cuando una mujer decide no rendirse, cuando decide reclamar lo que le pertenece, el mundo tiene que prepararse para sentir su fuerza. Lo que viene será un terremoto que nadie podrá ignorar. ¿Estás listo para verlo conmigo?